Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Hoy día les hemos contado mucho acerca de estos datos que ya entregó el Servicio Electoral, y es que, claro, estamos en tierra derecha para esta nueva elección. Como dicen los vocales, me tocaba ya estar en la séptima elección. ¿Cuántas elecciones llevaremos en este periodo? El que quizás lo tiene más o menos claro es nuestro columnista, Lucas Serrano, que está ahí, lo vemos conectado. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Lucas. Bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, también. ¿Te Bien. tocó ser vocal o no? No, Revisa. no me tocó ser vocal, por suerte. ¿Y has sido vocal alguna vez? Tampoco. ¿Tampoco? Tampoco, no. ¿Te gustaría? Es que ese día trabajo. Ah, sí, pues. Sí. Sí. No, sí nos toca siempre. Sí. Pero si la democracia me necesita, ahí estaré. Pero no es un sí es deseo, verdad. porque hay gente que le gusta, que Sí, siempre que lo dice, anhela. al menos alguna vez a mí me gustaría ser vocal de mesa, tener esa experiencia. Sí. Eso no es tu caso. Sí, es que el problema es que si uno sale una vez, sale como 4 elecciones. Y elecciones con 2 vueltas cuentan como una. Así es. Sí, bueno, hay gente que va temprano también. Bueno, la fiesta de la democracia. Hay Va gente temprano, que ahí va temprano para ser vocal, efectivamente. Sí. Sí, es verdad. Gusta ese proceso, pero es bueno que tengamos ahí integrado. A mí me gusta ver cuando me voy a mandar un comentario de señora, cuando los cabros jóvenes están ahí, son muy entusiastas. Me gusta eso cuando uno va a votar. Bueno, pero ya tenemos elecciones ya en, ¿qué? 3 semanas, más o menos. 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas. Tenemos el nuevo plebiscito de salida, y donde incluso la Academ de ayer dio unos datos bien interesantes de un aumento de la votación de la favor, y un pequeño retroceso de la votación de en contra. Obviamente sigue la posición en contra pareciendo ser la que está mejor posicionada, pero obviamente quizás esto se deba a ya el inicio de la franja que partió el viernes antepasado, y con las campañas cada vez más fuertes, también obviamente aprovechando la contingencia, lo que ha ocurrido también en los otros procesos, donde las campañas se han centrado quizás mucho más en seguridad, economía, más allá de la discusión misma constitucional. Entonces, obviamente, nos vamos a encontrar con, quizás no tan fuerte como fue el plebiscito de salida anterior, pero sí en los días que vienen, en los días venideros, una campaña intensa. Vamos a tener nuevamente quizás una de esas campañas donde va a haber mucha separación, donde quizás haya harta crítica a quien esté en cada uno de los lados, y donde nuevamente el proceso constituyente, ya conmemorando 4 años de ese 15 de noviembre donde se firmó, ciertamente lo que podemos decir a la fecha y con total seguridad es que no ha sido un proceso claramente que nos ha unido y donde todos hemos encontrado una casa común y donde ha sido un espacio donde todas las visiones políticas han podido convivir. Claramente no. Lucas, porque queda muy poco tiempo, va a llegar un momento en que va a tener que parar justamente esta campaña. Y es como, yo siento que estamos llegando a un proceso en donde, claro, los tiempos han sido súper acotados, pero es casi ese concepto de calentar la materia. Casi ese concepto de calentar. Sí, estamos calentando la materia ya. Y ayer escuchaba en estos programas políticos que decía, creo que era Macaya, que decía, bueno, hay mucha gente que está confundida, no sé si fue él en realidad, pero uno de los participantes de estos programas políticos decía, gente que está confundida, que hemos nosotros llegado a los territorios y dice, vamos a votar en contra, porque el en contra es votar en contra del gobierno. Lo mencionábamos también aquí en el programa al inicio. Entonces, ¿se alcanza? Yo creo, puede ser, y es probable que a lo mejor llegue mucha gente a las urnas confundida por los conceptos, estoy a favor, estoy en contra. ¿Se alcanza a entregar la explicación o a llegar a la mayor cantidad de ciudadanía, justamente a lo mejor no para profundizar tanto en la propuesta, sino que por último para que sepa bien cuál va a ser su postura, porque está difícil ahí en tan poco tiempo? Las consecuencias de tener tan mala educación sigan en este país. Sí, sí. Estas son las consecuencias, porque claramente, y yo lo he visto, personas que dicen que tienen que votar en contra porque hay que votar en contra del gobierno. Y explicarles que, independiente de la postura de cada uno, que claramente la opción de esta nueva constitución no es una constitución que le gustaría al gobierno, en teoría. Entonces, hay obviamente mucho desconocimiento,
es interesante a nivel fenomenológico ver, por ejemplo, cómo el proceso pasado, quienes estaban en el apruebo, tuvieron que, o como ellos lo plantean, lidiar mucho con las noticias falsas, y hoy día quienes están en el a favor, lo mismo. O sea, acusar campañas de desprestigio, tener que quizás incluso irse en una dinámica más fuerte, como lo que vimos en los últimos días de la campaña de la franja con el apruebo, no sé si puedo decir la palabra, yo voto a favor y que se Y que se joda, no, y, dígalo y que se nomás, sí, joda, ya sí, no, Nos en ya verdad no es un leímos ya. ya ganador. leímos. Pero claramente es cierto que más allá de del ambiente comunicacional, que eso igual puede ayudar al desconocimiento, porque obviamente hay personas que no se informan nada. O sea, uno cree que la gente debiese saber que el proceso constituyente, quien tuvo la mayor cantidad de votos en esta última consejo, es totalmente distinto a las fuerzas del gobierno, pero si una persona decide no informarse, decide no ver prensa, decide no ver noticias y quizás solo utiliza sus redes sociales, y las redes sociales, por cómo funciona el algoritmo, o sea, le muestran lo que él quiere o lo que ella quiere ver, puede que todo el mundo político quede por detrás, o también informarse por TikTok es casi tan malo como informarse por los matinales. Entonces, ese tipo de cosas es muy difícil que se quiebre, porque además muchas de esas personas, aunque tú le muestres argumentos lógicos, ya tomó una posición, aun cuando esa posición esté basada en supuestos que no son ciertos, en cosas que no son tan así. Esas personas muchas veces, cuando tú le dices, no, pero es que no es como tú lo dices, no van a salir tampoco de ese posicionamiento. Entonces, hay que ver, porque yo creo que frente a esa lógica, quienes la tienen más difícil es la campaña a favor. En los dos casos, creo que tanto el apruebo como el a favor tienen este desafío súper complejo de tratar de convencer a las personas, porque proponer hoy en día se está convirtiendo en algo mucho más difícil que criticar, no solamente frente a estos procesos, sino como sociedad. Por lo tanto, obviamente hoy día a quien le compete, que es el a favor, tiene que lograr dar vuelta esa torta. Yo igual creo que la tienen algo difícil, la verdad. En política todavía muchas cosas pueden pasar. En Chile hemos tenido mucho voto silencioso también. Es cierto que habían algunas encuestas que la última vez hablaban de una victoria del rechazo, no quizás a las magnitudes que se dio, o alguna, o en la convención anterior, en la elección de los consejeros, se hablaba de una muy buena votación del Partido Republicano, pero nadie esperaba que fuera al nivel que fue. Entonces, en una de esas, nuevamente, nos encontramos con una muy buena votación en contra, o puede ocurrir que hay mucha gente que prefiere no decir que va a votar a favor y puede caer en masa para votar a favor. Lo que sí es cierto es que pareciese ser que, pase lo que pase, se cierra la fábrica. No, 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 como dicen en buen chileno, no hay horno para bollos, y eso significaría probablemente el fin del proceso constituyente como lo estamos entendiendo por un rato. Quizás nos vamos a ir al Congreso, y obviamente va a ser bien interesante estudiar este proceso en el caso que se diera la lógica de ganar en contra. Todavía creo que hay un pequeño espacio para una sorpresa, que fuera que ganara el a favor. Ahí, Lucas, también en el primer proceso vimos que estuvo muy relacionado también al gobierno, a plebiscitar de alguna forma al gobierno, y muchos en el fondo vieron las opciones en cómo veían al gobierno, de si vamos a votar a prueba, en el fondo estamos en la misma línea de lo que el gobierno quiere. Y en esta segunda parte también se ha ido utilizando, lo hemos visto también con las frases finalmente del a favor, donde también empieza a relacionar una postura con el gobierno. ¿Cómo crees que va a influir en esta segunda pasada, siendo que, claro, es totalmente distinto, porque la verdad es que el gobierno sí se ha mantenido por fuera también de este segundo proceso, pero crees que va a influir finalmente la opinión que la gente tenga, la ciudadanía, sobre el gobierno, básicamente su decisión también el 17 de diciembre? Yo creo que ¿O es más difícil? siempre, ¿Sí? claro, ¿no? Yo creo que Siempre. siempre la opinión que tengan las personas del gobierno va a influir en cualquier decisión política. Eso yo creo que es algo que hemos visto, es algo que está más o menos sentado, y sobre todo porque últimamente en Latinoamérica lo que estamos viendo es esta especie de lógica pendular. Lo vivimos en Argentina, donde es muy difícil que un gobierno reelija o tenga continuidad.
porque a la próxima elección se le castiga, se le votan por el personaje que es distinto. Ahora, yo creo que también se cruza con lo que hablábamos hace un rato. Obviamente, al hecho de que el gobierno no se involucre tanto, no va a generar tantas pasiones con respecto a como si se involucró el gobierno en el proceso anterior, que hace mucho sentido debido a cuál era su postura y sobre todo su necesidad de que ganara el apruebo en el proceso anterior. En este puede que hay gente que critica al gobierno, pero no sabe, como lo hablábamos hace un rato, distinguir cuál es la opción ¿Cuál es de la opción? gobierno o no, porque creen que el gobierno quiere esta nueva constitución o asocian que cualquier nuevo intento de una constitución es para este gobierno o incluso no distinguen entre la clase política, que tiene un proceso de descontento mucho más grande que solamente el gobierno. O sea, hay gente que no es que critica al gobierno, sino que critica a la acción política en general, a la institucionalidad política en general. Entonces, cualquier cosa que sientan que va a favorecer ese status quo político lo van a rechazar. Entonces, obviamente afecta. Ahora, hay que ver cuánto de eso es capaz de transformarse en un voto de la favor. Porque a lo mejor muchas personas consideran que incluso estar en contra del gobierno puede significar que pueden votar nulo o pueden rechazar. Entonces, estas semanas yo creo que la campaña de la favor va a tratar de mostrar eso, o sea, mostrar que si tú estás en contra de cómo están haciendo las cosas del gobierno, tienes que votar a favor. Y yo creo que esa va a ser la estrategia, porque es la estrategia que ha mostrado que ha pagado. Pagó para el rechazo, pagó para la elección de los consejeros, que es ir un poquito más a hablar de temas nacionales como seguridad, como economía, cuestionar cómo se están haciendo las cosas y ni siquiera haciendo relaciones causales tan fuertes, es decir, por lo tanto, vota a favor de esta nueva constitución, porque eso sí nos va a servir para mejorar la seguridad y el gobierno y la economía, si no tratan de llevar una lógica más discursiva, más que el impacto real de una constitución. Obviamente, nuevamente el mensaje es el mismo que hemos hecho cada vez que hemos conversado. Aquí revise revise en su mérito la constitución, vea si le llama la atención, consulte si tiene dudas, dése el tiempo para por lo menos leerla, informarse de los titulares más importantes, porque en la campaña lo que ustedes van a encontrar y por lo que hemos estado hablando ya se imaginarán, hay mucha pasión dando vuelta, hay mucha desinformación, hay muchas cosas que son más que nada caricaturas que algo real que salga en la Constitución y por lo tanto el votar informadamente sigue siendo la gran solución a poder ahorrarnos todos estos problemas. Pareciera que la única certeza que tenemos es que desde todos los sectores es como no más procesos. No más procesos. Pareciera que esa es la única certeza, porque se ha escuchado desde varios personeros, es como no más procesos, no, tú mismo lo decías, no está el horno para bollo. Llegar a ese punto, que podría ser una de las alternativas, ¿dónde nos deja? Porque en el fondo se ha desgastado, aquí ha habido un desgaste, no solamente de quienes han participado en los procesos, sino que también de la ciudadanía, y es como darte cuenta una y otra vez que finalmente a lo mejor somos incapaces como sociedad de ir dando pasos adelante hacia, no sé, nuevos tratos sociales, el desarrollo que tanto uno, o sea, o por lo menos se espera de muchos sectores. ¿Dónde nos deja esa situación? Porque claro, mucho se habla de como no más proceso, estamos desgastados, pero ¿dónde nos deja como sociedad esa situación también? Sí, bueno, es verdad que yo creo que hoy día estamos en una posición muy difícil, más allá de lo que decía, como de la disposición de hacer un nuevo proceso, de llegar a un proceso que cumpla esa premisa que yo no sé si todos están de acuerdo de cumplir, que a mí me encantaría, que es tener una que nos una, un texto que realmente sea un gran paraguas que permita fluir la institucionalidad política, administrativa y burocrática del país de una manera que todos estén relativamente conformes. Yo creo que incluso el texto que tenemos hoy día es algo más conciliador. Yo lo encuentro harto más conciliador que el texto anterior. No por eso necesariamente es un texto maravilloso, pero lo encuentro más conciliador, que intenta un poquito más ser eso sin, creo yo, tampoco serlo. No digo que la propuesta ahora sea una casa para todos. Y por lo mismo hago la pregunta. Creo que hoy día no es posible. No me parece posible hacer un texto que logre esas características. Por lo mismo, el desgaste ya se siente. ¿Por qué? Porque, primero, no hay una constitución. Segundo, no hay una constitución que logre esas características. Por lo mismo, creo que hoy día no es posible hacer un texto que logre esas características. Por lo mismo, el desgaste ya se siente. ¿Por qué?
porque no hay que olvidar algo que hemos conversado, es que esta fue una solución política a un problema social, y una solución que la ciudadanía no conocía, no había experimentado, y que logró canalizarse y posicionarse como una alternativa que realmente iba a curar todos los males, o iba a intentar curar todos los males. Y hoy día claramente ya nos está la demostración de que no lo es, de la que la vida sigue, que los procesos continúan, y obviamente iniciar un nuevo proceso, en este momento el gobierno no lo quiere, la oposición menos, y quién se va a inmolar en este momento político por iniciar un tercer proceso implica más tiempo, más recursos, más elecciones para poder llegar quizás al mismo resultado. La verdad es que no parece serlo bajo ninguna estrategia política, es lo más sensato tampoco. Tampoco es tan descabellado creer que esta discusión se puede ir a donde está el proceso constituyente original según nuestra constitución, que es el Congreso, o esperar un par de años antes de volver a abrir esto. ¿Dónde nos deja? Nos deja en una situación bastante similar en la que estamos ahora, en esta especie de periplo por el desierto. O sea, esta posición es como nos ha costado encontrar una lógica política posterior a octubre del 2019. Antiguamente entendíamos este bicoalicionismo, cuando se hablaba de estos 30 años, uno entendía el bicoalicionismo y entendía que teníamos dos grandes fuerzas políticas y que quizás eran poco representativas, pero negociaban entre ellas. Según no sabía la estabilidad de esos años, será fome, será poco representativa, pero te permitía leer más o menos dónde estábamos, desde el estallido social a la fecha, o desde el fin del gobierno de Piñera 2, nos ha costado encontrar un poquito hacia dónde vamos, porque tampoco parece haber una gran lectura de nuestra clase política de tener un gran plan al respecto. Descansaron mucho en el acuerdo por la paz social y una nueva constitución. Yo creo que casi todos los firmantes de esa noche, que estaban casi todas las fuerzas políticas de esa época, pero si hoy día uno mira los partidos más grandes, el Partido Comunista, el Partido de la Gente, el Partido Republicano, no estaban ahí. Entonces era un panorama totalmente distinto políticamente al que tenemos hoy día, y nos deja nuevamente en tierra de nadie, en tierra de nadie, con hartos mitos sobre lo que fue y lo que pudo haber sido el proceso constituyente, y eso también se va a hacer mucho más complejo. Oye, y se fijan que finalmente estaba pendiente de lo que estabas diciendo, Lucas, claro, que son los extremos, o lo que por lo menos en Chile estamos llevando los extremos, no estuvieron en ese puntapié, si lo llevamos al tema futbolístico, no estuvieron en ese puntapié inicial, y son los que básicamente se han adueñado del proceso también, ambos extremos, muy opinantes, muy participantes. Pero eso son las cosas del fútbol. Sí, finalmente nadie sabe para quién trabaja. Y también finalmente es bien interesante ver cómo los grupos que han buscado la templanza, los acuerdos electoralmente les ha ido más o menos. Acuérdate que en la última elección de convencionales, donde la Concertación no sacó ninguno, el gran o la bajada que tuvo fuerte la UDI y RN frente al Partido Republicano, el gran argumento que endosaban los partidos más tradicionales, estos grandes 5 partidos como la UDI, RN, la ADC, el PS y el PPD, era que ellos estaban pagando los costos de negociar. O sea que la ciudadanía, como lo había visto, que ellos eran más tibios, estaban dispuestos a negociar con la oposición, este era el castigo. Entonces, también parece ser que estos grupos que uno puede nombrar más extremos o más intensos quizá, porque la palabra extremo a muchos les complica, también resuenan más como está un poquito la ciudadanía. La ciudadanía tampoco, digamos que está votando de una manera tan templada, ni de una manera tan amarilla para votar, son bastante pasionales. Y en el mundo. ¿Cómo? Y en el mundo tampoco estamos templados. Sí, por supuesto, esto no es algo de Chile nomás, pues si es cosa de mirar a la frontera de al lado. Entonces, hay un desgaste también de los tradicionales, de los que siempre han estado o han tenido la oportunidad. Claro, por supuesto que sí, o sea, también podemos leer un poquito más la lección de convencionales y ver que rostros tradicionales no les fue tan bien. La victoria del Partido Republicano no se asoció a grandes rostros, salvo quizás Luis Silva. Casi todos los otros eran personas más desconocidas, acá mismo en la región. Las primeras mayorías eran del Partido Republicano y que le ganaron a personas como el ex intendente Ulloa, que obviamente él tenía mucho más capital, en teoría debiese haber tenido mucho más capital político y nivel de conocimiento que Patricia Sperer. Y a Patricia Sperer le fue muchísimo mejor que a Ulloa. Entonces, obviamente,
la ciudadanía tiene este tema de votar por un poquito contra estos grandes rostros, contra quienes tienen el poder, y también basado en la desinformación, también basado un poquito en el miedo, y todo eso es una tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque no tenemos, creo yo, hoy día la capacidad de salir de este proceso. O sea, es un proceso que nosotros mismos nos autoimpusimos como sociedad, que nuestra clase política también lo sugirió, y no hemos tenido la capacidad de salir de eso. ¿Quién sabe? Quizás lo tengamos este 17. Yo creo que por lo mismo, pase lo que pase, este proceso se va a ir al congelatorio. Claro, si es que gana a favor, hay unos cambios que van a tener que empezar a hacerse, pero no van a ser cambios tan profundos tampoco, porque estos 12 bordes también permiten que los ajustes constitucionales puedan convivir con la tranquilidad institucional que tenemos todos los días, pero también porque la ciudadanía igual tiene sus ojos en otros problemas. O sea, la convención, el trabajo constituyente, la constitución es muy importante. Quizás la gente ya entendió lo importante de la constitución, pero también entendió que la constitución no es bajo ninguna lógica una carta mágica. Por eso la seguridad sigue pesando tanto, porque no descansan en que la seguridad la va a arreglar la nueva constitución. Siento que todo se resume, no sé, puede ser que haya hoy día parecido poco optimista, siento que todo se resume a quisimos aportar y lo arruinamos. Sí. Quisimos aportar y lo Es que además pareciera que prioridades, temas, todo cambió tanto desde que en el fondo se llega a este acuerdo, se firma este Sí. acuerdo, o los temas que se hablaban en la contingencia, las preocupaciones de la gente, al día de hoy, la verdad es que siento que han pasado muchas cosas. O sea, estamos hablando hoy día de temas que en del 2019 no estábamos hablando, entonces, 2020, entonces, quedamos así como, Sí. ¿cómo además proyectamos a largo plazo cuando en estos años ha cambiado tanto también hoy día las preocupaciones de la gente? Pareciera que ha cambiado muchas cosas. Sí. Ese es el gran desafío de las instituciones hoy en día, porque la teoría nos dice que las instituciones, y la práctica igual, siempre se van a mover más lento, van a cambiar más lento que las demandas de la ciudadanía, y que no está mal también, porque las instituciones no pueden decir, oye, la gente quiere esto ya mañana. No, hay un proceso burocrático de luchas de poder que lleva a los cambios. Recuerden que el 2011 se marchó por gratuidad, la gratuidad se consagró el 2018, entonces, y casi no se consagra. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Las prioridades efectivamente van a cambiar y van a seguir cambiando, y cada vez, gracias a las redes sociales y al avance tecnológico y al exponencial crecimiento de las comunicaciones, cambian mucho más rápido. La teoría de la agenda, que nosotros igual hablamos harto, es eso, es que hay días que la gente está hablando mucho de un tema y de repente ese tema se acabó y nunca más nadie habló de ese tema y se puso un tema totalmente distinto. Ustedes se acordarán que hubo un tiempo que parecía que de lo único que se hablaba en este país era el caso convenio, no hace tanto tiempo atrás, y que no había otro tema que el caso convenio, y hoy día, como todo proceso, cuando se judicializa, pasa a un segundo plano, y la gente ya no habla de ese tema, se le olvidó. Entonces, de veras que esto fue este año. Entonces, ahora que llegamos a final de año, vienen como los recuentos y dicen, de veras que esto pasó este año. Entonces, esto pasó este año. Sí. Claro. Y eso obviamente le genera un gran desafío, porque cuando el sistema institucional político te entrega una respuesta, tú ya estás haciendo otra cosa. Esto es como la canción de 31 minutos del niño que quería jugar con sus amigos del barrio, y cada vez que él llegaba listo para jugar, ellos ya habían cambiado al juego que querían jugar. No. Entonces, nuevamente eso es un gran, y nuevamente, como dijiste tú muy bien, no es solo en Chile. No es solo en Chile estos cambios intensos, porque la ciudadanía está evolucionando, y no digo evolucionando como un nivel superior, sino digo evolucionando de prioridades, de constante cambio, versus quizás a una institución que estaba acostumbrada a dar respuestas más lentas. Y nuevamente el proceso constituyente va a ser recordado, quizás, si es que se llegase a ganar nuevamente la en contra, como un proceso que fue una demostración de la incapacidad que tiene el Chile de hoy día ponerse de acuerdo. Que uno podrá criticar todo lo que quiera el Chile en los 30 años, pero esa era una de sus grandes gracias, que obviamente porque eran menos, porque no era tan representativo, porque eran los mismos de siempre, generaban un entorno que les permitía ponerse de acuerdo y quizás poder lograr algo que parecía ser una casa de todos, aunque no lo fuese, pero llegaban un poquito a mostrar esa idea. Hoy día claramente no se muestra, hoy día no hay ni intención. El primer intento constitucional fue un intento de imposición, este segundo, más que un intento de imposición tan profundo, yo creo que tiene que ver con un intento de imposición un poquito más ideológico, quizás un poquito más de ciertas ideas que quedan ahí dando vuelta, pero aún así es bien interesante preguntarse qué va a ocurrir después.
después. Porque la discusión política va a seguir y Chile va a seguir después de este gobierno y va a venir un gobierno que viene y hay un montón de desafíos y la verdad es que creo que hasta ahora, desde el estallido social a la fecha, ninguna fuerza política ha encontrado la fórmula de poder representar de una buena manera, si es que se puede, al Chile de hoy en día. Se han llenado mucho la boca con lo que quiere la gente quiere esto, o que la gente ya se aburrió, y creo que nadie ha encontrado todavía esa fórmula mágica de poder entender realmente o poder ser voceros reales de ese sentir. Preguntas abiertas que quedan y que vamos a tratar de resolver en otras columnas de nuestro Lucas Serranos, que nos ha venido a acompañar este lunes acá en Radio El Conquistador Concepción en Mesa de Noticias. Lucas, gracias por acompañarnos y te vamos a estar esperando porque nos toca pega ahora en diciembre. Harta. Sí, nos toca pega, nos tocan un par de columnas. Nos Pero tocan nada, varias columnas y harta pega. Cuídate siempre mucho. un gusto. Buena semana, que estén muy bien. Igual, Lucas, gracias, que estés bien. Sí, así es, se nos vienen semanas intensas, sobre todo porque este tema va a ir copando a la gente, seguramente mucha gente va a empezar a decir, oye, pero ¿por qué tanto? Bueno, porque estamos ya cerca de estas elecciones que son obligatorias y que van a ameritar la participación de toda la ciudadanía. Sí, nos quedan 2 lunes, son 3 semanas, así Sí. que ahí. Sí. 4 fines de semana para la Navidad. No, ya. Un mes para Navidad, un Sí, poquito menos. sí.